Control eso, ¿no? Es debajo. Es. Perdón, estas son las cosas que ocurren cuando estamos acá en vivo. Ahora sí. Hola, buenos días a todos. Primero quería agradecer a la Liga esta invitación a participar en esta jornada y especialmente al doctor Fester por toda su generosidad en compartirme tanta información. Bueno, me toca hablar de un tema que es bastante difícil y que realmente para los neurólogos es un tremendo desafío, porque quizás si pudiéramos distinguir siempre cuando algo es epiléptico y no epiléptico, se nos ahorrarían más de la mitad de los problemas que tenemos. Cuando estamos frente a una epilepsia o un síndrome epiléptico conocido, es fácil. Sabemos cómo son los electros, cómo son las crisis, qué remedio hay que darle, cuál va a ser el pronóstico, pero a veces las cosas andan mal, no responden bien al tratamiento, no tenemos un buen marcador en el electro y nos vamos confundiendo y complicando y el estrés de la familia resulta ser a veces mucho peor que cuando hay realmente una epilepsia que sabemos a qué atenernos y qué hacer. Entonces no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece es epilepsia, y de alguna manera me parece a mí que es peor aún para los neurólogos de adultos, porque también aparecen muchas crisis nerviosas, como se llamaban antes, psicógenas, como se llaman hoy. Pero hay cosas también en los niños que se confunden y realmente son un tremendo desafío. Aprieto. Ahí. Con eso debería ir avanzando. Ahí sí. Bueno, este cuadro del Milagro de San Ignacio de Loyola es bastante conocido, es del siglo XVII, y a mí me gusta mucho porque grafica, tenemos una mujer con un brazo extendido y otro flectado, que es prototipo característico de las crisis del área motora suplementaria, y en la parte del piso tenemos un hombre que está retorciéndose, no sabemos si es de algo nervioso o un fenómeno epiléptico, pero lo que sí está claro es que hay una persona, digamos, relacionada a lo que es divino, ¿cierto?, a la iglesia, que está expulsando, y se ve por la ventana del lado izquierdo, los demonios. Entonces, hace tan poco tiempo, todavía, como bien dijo, y recién dijo el doctor Fester, la epilepsia era de los demonios, era de las cosas sobrenaturales. Entonces, de ahí a centralizarlo en algo completamente objetivo, científico, y juntar todo, también se nos hace complicado, porque no todo va a tener una explicación también científica. Vamos a recordar nada más las definiciones, porque recién fueron explicadas, pero hay que hacer una definición entre qué es una crisis epiléptica, qué es la epilepsia o las epilepsias, y ahí vamos a entrar en los trastornos paroxísticos no epilépticos. Vale la pena decir que paroxismo es algo que ocurre de repente, a eso se refiere esa palabra. Ahora, las crisis epilépticas son manifestaciones transitorias de signos o síntomas debido a una descarga neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro. Y la presencia de estas crisis puede ser muy variables, con síntomas sensoriales, motores, autonómicos, sensitivos, y pueden tener o no compromiso de conciencia. Cuando hablamos de epilepsia, hablamos de una enfermedad crónica no transmisible, y hablamos de una condición crónica, no solamente de un síntoma. Y en general, cuando hay más de 2 crisis que no son provocadas, separadas por 24 horas, ya podemos hablar de que una persona padece esta enfermedad. Sin embargo, en la definición actual existe también, como recién se dijo, la posibilidad de diagnosticar epilepsia cuando estamos frente a un diagnóstico de un síndrome epiléptico o tenemos una crisis no provocada asociada a un riesgo alto de recurrencia, que en general en términos prácticos, para que lo entiendan, es una crisis más una imagen alterada, una crisis más un electro alterado o una crisis con un examen neurológico focal o muy alterado que nos haga suponer que eso va a recurrir con un riesgo más alto. Los trastornos paroxísticos no epilépticos, donde nos vamos ahora a sumergir, tienden a manifestarse a veces con conductas repetitivas, estereotipadas, y que se parecen a la epilepsia, pero no van a estar en relación a una descarga neuronal anormal. Y esa es toda la diferencia. Por fuera puede verse igual, pero si hacemos un correlato eléctrico, sobre todo, y de mucho valor, en el momento del evento paroxístico, y no tiene correlato eléctrico, no vamos a poder decir que es epilepsia. Pueden simular fácilmente y pueden confundirse con crisis epiléptica.
Y ustedes se pueden imaginar, se confunde con una crisis epiléptica, se le da tratamiento para una epilepsia, el remedio, por decir, les da alergia, le cae mal, le da sueño, pero sigue con las crisis, le doy otro remedio, le pongo otro remedio, y cada vez la cosa se hace más complicada y se empiezan a mezclar síntomas propios de la enfermedad y también a veces de los problemas asociados al tratamiento. ¿Qué consideraciones es importante tener frente al diagnóstico de la epilepsia? Es importante saber que este es un tema difícil para incluso los más expertos y que los centros de epilepsia refractario, donde llegan pacientes que ya no saben qué hacer con ellos porque siguen con crisis a pesar de todos los tratamientos, resulta que hasta un 20% el problema era que no era epilepsia. Duro y terrible, ¿cierto? Que es una cifra bastante contundente. Y lo otro importante es que cuando se derivan casos, los de los casos sospechados o pesquisados a nivel de atención primaria, referidos a un centro como acá el hospital para que podamos aclarar el diagnóstico y ojalá poderlo clasificar, resulta que más de la mitad de los pacientes que se derivan no resultan ser epilépticos. Ahora, está bien que se deriven, para eso se derivan, ¿no? Para poder aclarar las cosas. Pero les vuelvo a decir, no todo lo que brilla es oro. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esos pacientes se derivan si no tienen epilepsia? Bueno, porque tienen síntomas, tienen signos que pueden semejarse y que también pueden provocar un nivel de angustia, ansiedad y preocupación tremendo en la familia. Yo creo que eso es bien importante. Hay un artículo que no es muy nuevo que hablaba de las apneas de llanto. Yo creo que todos hemos visto un sobrino, alguien que cuando llora quedan ahí con el aire que no les sale, y que cuando hay casos severos y son con mucha cianosis, a veces con retorcimientos del cuerpo, el impacto que provocan en la familia es aún peor y más importante que lo que provoca un paciente con epilepsia, porque acá el control es muy difícil. Entonces hay que esperar y soportar estos eventos hasta que decirle a la mamá, bueno, va a llegar un momento en que esto va a madurar y que el niño no lo va a hacer. Y mientras tanto, tratemos de aguantar, digamos, este estrés. Es bastante poco y a veces muy limitado lo que podemos aportar. Los requisitos para un buen diagnóstico diferencial en la epilepsia tienen que ver con, primero, conocer los tipos de epilepsia para poder saber si pueden estar dentro de algún síndrome o pueden encasillarse en algo que conocemos. También tenemos que conocer de esta manera los síndromes epilépticos más importantes. También es importante tener alguna idea de los trastornos o los fenómenos paroxísticos que pueden similar estas crisis. Y para eso voy a volver más o menos a segundo año de medicina y de todos los programas de salud, de las carreras de la salud, donde enseñan que lo más importante es escuchar al paciente. Y después de eso, hacer un examen físico. En la epilepsia, la buena anamnesis y la descripción del evento resulta ser tremendamente fundamental. Por suerte, hoy en día casi todo el mundo tiene teléfonos celulares inteligentes que pueden hacer un video y eso ha aportado muchísimo el esclarecimiento del diagnóstico. Es tanto así que hay artículos muy actuales que dicen que los trastornos paroxísticos no epilépticos, lejos, lo que más ayuda es el registro, digamos, de una filmación de este evento. Y lo otro importante a veces es tener un testigo confiable. Por eso que a veces más vale el video, porque a veces el testigo es el que le contó, que la profesora le contó a la mamá, que la mamá le contó a la tía, que la tía le contó a no sé quién, y ya la cosa está totalmente desvirtuada. Por lo tanto, el diagnóstico va a depender de las destrezas del evaluador y la calidad de la información. Si la información es mala, nos vamos a empezar a dar vuelta y vuelta y va a ser muy difícil. Y a veces es mala no porque no sepamos recabar la información, también hay un tema de cómo se describe, ¿no? Por eso que el video es tan útil. Dale, con fuerza. Bien lejos, dale. Dale. Súper bien. Vale. Dale. Dale. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te llamas? Oye, ¿cómo te llamas? Bueno, el video que vimos lo reconocieron porque habían visto uno recientemente, es una epilepsia tipo ausencia. Ustedes ven que en ese momento la niña deja de hacer lo que estaba haciendo, que era hiperventilar, y tiene un parpadeo que se llaman, y unos movimientos con la boquita que se llaman automatismo, que son unos movimientos raros. Y después, de nuevo, se conecta, no se alcanza a conectar bien en la parte del video, pero ya después ella rápidamente se conecta. Entonces uno dice, pero en realidad, ¿cómo voy a saber si estaba jugando, si es una crisis epiléptica?
Bueno, tiene que ver con saber que eso es una ausencia también, ya haberla visto alguna vez. Pero en general, las crisis, ¿qué cosas nos orientan a que es una crisis epiléptica? Que las crisis son estereotipadas, o sea que en esa misma niña lo que va a hacer es casi siempre igual, si es que hace estas ausencias. Lo otro que es importante, que van a interrumpir la actividad en curso, no importa lo que esté haciendo, le van a dar igual. Como de repente pasa al revés, cuando uno le pregunta a la mamá, ¿y cuándo le da? Bueno, cuando le da, pues. Eso parece que puede ser más epilepsia. Si la mamá dice, le da cuando le quito el juguete, le da cuando llora, le da cuando tiene fiebre, le da, si responde el cuándo, ya la epilepsia va quedando un poquito más atrás. Lo otro, que en general las crisis epilépticas son breves, en general nunca pasan los 3 minutos. Hay una condición muy grave que se llama estatus epiléptico, que bueno, ahí la crisis se alarga muchísimo, pero en general las crisis son breves, duran entre 1,5 y 2 minutos hasta 3. Lo otro importante es que la crisis no debe ser provocada. Ahora, pueden haber gatillantes, por ejemplo, hacer hiperventilar, la privación de sueño, pero en general no debe haber una provocación. Y los síntomas son habitualmente positivos, los podemos ver. Lo otro que es habitual, la epilepsia va con color morado o color rojo al principio en la cara. Cianosis, rubicundez al principio, pero nunca con palidez. La cara blanca, la palidez, se parece más a algo que viene del corazón que del cerebro. El cerebro va con cianosis. La mordedura lateral de la lengua también es bastante específica y hay estudios muy actualizados que dicen que eso, no voy a decir que hace la diferencia total entre crisis psicógenas o no, pero la mordedura lateral de la lengua es de crisis epiléptica. Las otras mordeduras o no existen o son de la punta de la lengua. Algo tan sencillo, pero parece que en los estudios dicen que se repite y da información importante. El estado post-ictal también es propio de las crisis epilépticas. La persona no se recupera inmediatamente, salvo en excepciones como las ausencias. Pero en general, después de una crisis grande, convulsiva, la persona queda un poco lenta y después de 1,5 a 2 horas ya se parece un poco más a su estado normal. Pueden haber parecias o afasias posictales. Y lo otro, que pueden haber alteraciones neurológicas, como una parálisis de TOD, cuando un lado del cuerpo queda paralizado, hiperreflexia o Babinski, que son características ya bastante orientadoras porque son signos neurológicos que nos dicen que eso fue algo que se originó en el cerebro. Entonces nos preguntamos, ¿es una crisis epiléptica o un fenómeno paroxístico? ¿Es espontánea, provocada? ¿Es generalizado, focal? ¿Es única o esto se ha repetido en el tiempo? Son las preguntas que siempre nos vamos haciendo. Los fenómenos paroxísticos no epilépticos o trastornos paroxísticos no epilépticos son fenómenos que imitan una crisis epiléptica. ¿Y por qué la imitan? Porque pueden aparecer de manera súbita y también pueden tener un término bastante definido. También son recurrentes. También pueden tener alteración transitoria de conciencia. La persona puede estar un poco obnubilada, un poco ida. Y también pueden determinar posturas, sacudidas o movimientos anormales. Entonces, la verdad es que se parece harto. Y la diferencia, ya la dije, que no tienen correlación con una descarga neuronal anormal. Los trastornos paroxísticos más frecuentes por edad, no es tan fácil encontrar una publicación que lo tenga claro, ¿no? Esta es bastante actualizada, es del año pasado, y trata de ordenarlas un poco en frecuencia. Yo tengo, a pesar de que esto es lo que sale acá, hay algunas situaciones que uno ve en la consulta cotidiana y en 20 años ya como neuróloga, que se repiten, que las quise agregar en algunos videos, que probablemente algunos dirán, ya, pero ¿cómo van a pensar que eso es epilepsia? Pero por algo se derivan, así que consideré que sí era importante. Vamos a ir ahora desglosando un poco cada una de ellas. En el recién nacido, los temblores y las mioclonías. Es lejos lo que más se confunde con crisis epiléptica. En los niños, los espasmos del sollozo, las apneas de llanto. Y las estereotipias. Las estereotipias, uno dice estereotipias, lo mete en Google, sale autismo, no están así. Son bastante características del espectro autista, sin embargo, hay niños con desarrollo normal que también las pueden tener. También, ya un poquito más grandes, los niños aparecen los tics, que a veces son tan enredados los tics, y no son solo un parpadeo que complican, ¿no? Dice, pero ¿cómo va a ser un tic esto si hace estas cosas tan raras? Y también existen, y nos empiezan a confundir, algunos problemas de sueño. Los problemas de sueño
como el caminar dormido, el sonambulismo, despertar confuso, son un mundo aparte, así que no lo quiero tomar como algo especial hoy día, pero siempre quiero recordarles que a veces se confunde con epilepsias nocturnas, pero ahí el tema del tiempo es fundamental. Les vuelvo a recordar que las crisis en general son breves y la mayoría de las veces duran menos de 3 minutos. Los trastornos del sueño son bastante importantes en la noche y los papás nunca van a decir que estuvieron 3 minutos con el niño, que el niño lloraba y estaba desesperado al menos media hora o más. En los adolescentes empieza el síncope como una cosa que nos confunde, porque a veces el síncope cuando el niño cae, o el adolescente más bien, porque es más propio del adolescente, se pega unas sacudidas mioclónicas que son prácticamente igual a una crisis. Y en el adulto, las crisis psicogénicas, que antes se llamaban pseudocrisis. Si han escuchado pseudocrisis, es lo mismo. También le llamaban crisis nerviosa. También podría ser lo mismo, pero hoy día hablamos de crisis psicogénicas. Les quiero preguntar si eso les pareció, ¿qué creen que fue eso? ¿Creen que fue una crisis? ¿Podría ser una crisis? ¿Alguien cree que, levanten la mano, ¿quién cree que fue una crisis? ¿Quién cree que no fue una crisis? Ok. Bueno, eso que parece así, si hubiera pasado la urgencia, todos corren, le ponen oxígeno, se desesperan, tratan de hacer algo, piden un diazepam, ¿cierto? Esto parece una crisis. Yo no lo encuentro tan sencillo de que no es una crisis. Ahora, estamos en la clase de trastornos paroxísticos no epilépticos, así que yo también hubiera respondido que no es una crisis. Obvio, ¿no? Tengo más seguridad de tenerla buena. Pero tenemos dos cosas aquí raras. Primero, el movimiento ondulante de la pelvis. Raro, no es así, pues, más duro, más tenso, ¿no? El movimiento pélvico es bastante orientado a la crisis psicógena. Y lo otro, tal como les dije, la clave de la lengua, por el ladito, los ojos cerrados. Los ojos cerrados, bien cerrados, apretadamente cerrados. En la crisis epiléptica, los ojos no están cerrados, menos a la fuerza, menos así. Están generalmente un poco semiabiertos y nunca apretados. Eso también va para otro lado. Pero hay cosas que nos confunden y se parecen a crisis epilépticas. Por ejemplo, a crisis focales se parecen a veces las parasomnias, los trastornos del sueño, y a veces de repente los desmayos. Las auras migrañosas, cuando a la gente que le duele la cabeza después, al principio, por ejemplo, puede tener problemas como para mirar o para hablar, y después le da el dolor de cabeza, pero puede decir, chuta, me está dando algo como un ataque epiléptico, no puedo modular, ¿qué me pasa? También hay auras visuales en la migraña, pero la gracia de la migraña es que después viene el dolor de cabeza, y eso como que nos aclara todo el tema, digamos, en cuanto a los síntomas. Y también pueden haber epilepsias del lóbulo temporal que se parecen a crisis de pánico, o esta sensación del haberlo ya vivido, el déjà vu, que se llama, que la gente dice, tengo epilepsia y sentí que esto ya lo había vivido. Bueno, también hay situaciones naturales que nos hacen sentir eso, así que no se estresen si alguna vez han sentido eso. La crisis tónico-clónica generalizada, aquí tenemos que se nos confunden fácilmente con un síncope convulsivo y también con la pseudocrisis. Las ausencias, y eso leí un artículo bastante interesante que dice que en varias partes lo más consultado son los episodios de ensoñación. Eso de que los niños quedan como pegados, bueno, y adultos también, como oídos, como hiperconcentrados. Eso lo vamos a ver luego, que las características, cómo lo diferenciamos de las ausencias. También hay crisis tónicas que se pueden confundir con la hiperplexia, que es un síntoma, que es una enfermedad que al tocar al paciente hace unas respuestas muy exageradas, con hipertono y a veces con mioclonía. El espasmo del sollozo también a veces termina en una crisis, que es una crisis epiléptica, con un fenómeno tónico y convulsivo. Las crisis atónicas, esto de caerse, que el doctor Feste nos mostró un video, también se pueden confundir con la narcolepsia, que es esta enfermedad, este trastorno del sueño, que la persona puede estar de pie en una reunión y de repente se cae en sueño REM y simplemente se duerme y se desploma, y no tiene una crisis epiléptica. Y también tenemos, por ejemplo, los cólicos, que se pueden confundir con los espasmos infantiles, que están dentro del síndrome de West, y también con las mioclonías benignas del sueño. Entonces, realmente es difícil, no es tan fácil como se va a ver en los videos, que a veces son más representativos, ¿no? Entonces también la percepción va a depender de cómo miramos, de cómo lo enfocamos y qué estamos pensando que puede tener este paciente, ¿no? Ahora, siempre, cuando uno ve un paciente que tiene un desarrollo normal,
que va al colegio, que le va bien, que corre, salta, juega, y que hace una vida normal y que no ha cambiado en su desempeño cognitivo, emocional o físico, uno generalmente piensa que tiene algo bueno, independiente que también puede tener una epilepsia. Como mostró el doctor, la mayoría de las epilepsias en la edad joven y niños son idiopáticas y afortunadamente se dan en personas sin trastornos en general, algunos menores en el desarrollo, en el aprendizaje, pero en general son personas sin problemas. La clasificación de los trastornos paroxísticos, yo les puedo decir que casi no tiene importancia conocerla porque hay varias y ninguna se usa mucho. Cuando hay varias y ninguna se usa mucho es una forma como de estudiarlo, pero no es una forma tan práctica en la práctica clínica. Pero para que tengamos una idea, por ejemplo, trastornos paroxísticos que ocurren en relación a una enfermedad sistémica. Por ejemplo, cuando un recién nacido tiene hipoglicemia y tirita. Ahí tenemos un ejemplo bastante claro. Por hipoxia cerebral, eso está ahí, el ejemplo clásico es la apnea de llanto. Los que ocurren durante el sueño, y ahí de nuevo tenemos todo el grupo de las parasomnias. A mí el que más me gusta y lejos es el del grupo de los trastornos del movimiento, porque es el que nos confunde más con crisis epiléptica, porque hay movimiento, agitación o contorsión del cuerpo. También tenemos los trastornos paroxísticos por cefaleas o cuadros vertiginosos. Encuentro que es un poco más fácil diferenciar este grupo porque los síntomas, sobre todo asociados a migraña, tienen que ver más con la cefalea. La cefalea en la epilepsia no es la regla, es la excepción. De hecho, hay un tipo de epilepsia clásica en el niño, que es la occipital, que ictalmente puede tener cefalea. Pero la cefalea en la epilepsia en general no tiene nada que ver, salvo en el post-ictal de una crisis generalizada, que aprendí que ahora ya no se llama tampoco tónica o clónica generalizada, sino que bilateral tónica o clónica. Es el nombre nuevo. Lo cambian el nombre a las cosas, ¿eh? Sepa aquí. Bueno, pero todos entendemos que es una crisis grande. Los trastornos del comportamiento, ese es el dolor de cabeza a los neurólogos de adultos, porque aquí están también las famosas y terribles crisis psicógenas, que por lo demás coexisten hasta un 10, 20, o depende de las series más, en los pacientes que tienen epilepsia. Entonces imagínense el problemita para el médico, que una paciente tiene epilepsia y hace crisis, y además hace otras crisis que no son epilépticas. Difícil. Los trastornos del movimiento, los amplío un poquito acá, quiero que miremos y vamos a ver unas imágenes de esto, de mioclonías benignas de la infancia, de las estereotipias, de los episodios de autoestimulación, que si bien no le dan tanta importancia en los artículos, los nombran, son bastante relevantes en la consulta, y el vértigo paroxístico benigno, que lo quisiera nombrar también, que son episodios donde el niño o los jóvenes se toman porque sienten que el mundo se les da vuelta, como que se les dieran vuelta una alfombra, tienen ganas de vomitar, se ponen muy pálidos, y dijimos que el pálido no le viene con la epilepsia, y pasa. Esos niños después casi todos desarrollan migraña. Entonces, por edad, en el recién nacido, lo más común son los temblores y los mioclonos. Y ahora se los voy a mostrar. Si vemos probablemente este recién nacido en un control sano, uno diría, la mamá pregunta, ¿y qué hace estas cosas? ¿Qué hace esta sacudida? Ah, es que debe tener frío, está nervioso, ¿verdad? Puede ser, ¿o no? Hay muchas mamás que no le dan ninguna importancia a estos movimientos, pero hay mamás que sí dicen, pero estos saltos, parece que tú eras frío, ¿cierto? Que parecen frío las mioclonías. Pero lo que nos va a dar también, bueno, probablemente a este niño sí le vamos a hacer un electroencefalograma para asegurarnos que esas mioclonías no son epilépticas. Pero les vuelvo a decir, el desarrollo normal siempre nos va a dejar un poco más tranquilos, bastante más tranquilos. Y estos son pacientes que vemos muy seguido en la neo, que tiemblan y entonces nos llaman, dicen, oh, estará convulsionando. De nuevo el electro nos va a ayudar. Sin embargo, también nos va a ayudar a saber si tiene hipoglicemia, hipocalcemia, si la madre tenía una adicción a drogas. Estamos viendo muchos problemas de temblores que se llaman jitteriness, si lo quieren buscar así, que es asociado a deprivación. Fíjense que los movimientos son cortos, son erráticos, y si tú tomas en ese momento la manito o la extremidad del recién nacido, cede. La crisis no. Si se toma una crisis, sigue el movimiento. Y aquí tenemos un recién nacido que está durmiendo.
Todos hemos vivido las mioclonías fisiológicas, esas que nos estamos quedando dormidos y sentimos que nos caemos un hoyo. Esto es parecido, ¿no? También está dentro de eso. Les vuelvo a decir, lo que sí tiene que cumplirse es que el niño sea normal, que no se afecte su desarrollo y generalmente no generalmente, pedimos un electroencefalograma para verificar que no hayan descargas epilépticas y confirmar este cuadro que es benigno. Les quiero mostrar esto. The tone is increased in the arm here. Is it flowing? Yeah. The hand is being held in a fisted position with the thumb. ¿Por qué les muestro esto? Esto es algo que no está dentro de los más frecuentes. Sin embargo, los pacientes consultan. Hay no digamos una enfermedad, una variación del desarrollo que se llama distonía transitoria del lactante, que tiene que ver, y las mamás consultan en general, que cuando toman el niño y lo echan hacia adelante o lo sientan, el niño hace esto. Se llaman brazos en avión, le dicen, en ala de avión, porque tienen la misma orientación. Se ponen como duros, tiesos, pero el desarrollo del niño es normal. Si fijan, mueven las manitos hacia adentro. Eso es un movimiento normal que se llama distonía. Pero cuando el niño es normal y no tiene otras alteraciones del desarrollo, esto va pasando solo, en general se va entre los 8 y los 10 meses. También es un motivo de consulta. Fíjense que nunca el niño pierde la conciencia. Siempre está completamente alerta. No sé por qué no corrió solo. ¿Por qué no corrió solo? Medios no encontrado. Bueno, el video por alguna razón. Le quería mostrar también otra condición que más adelante también se las voy a mostrar en una paciente de mayor edad, donde el niño aprieta las piernas y aprieta los brazos, que se parece a lo otro a una distonía, en el sentido que hay aumento del tono muscular, sin tampoco perder el contacto visual. Esos movimientos se llaman de autoestimulación y son muy frecuentes en los lactantes, más de lo que uno cree. No todos consultan, pero cuando ya es mucho y la sientan en la silla del auto y el niño se mece y se aprieta, se ponen en el suelo a gatear y lo vuelven a hacer, los papás ya consultan. También es algo que en general cede entre los 3 y los 4 años, y nunca se pierde la conciencia, y si al niño se le habla o se saca de ahí y le dice, oye, ven, vamos, se le pasa ese estado de autoestimulación y también de ensimismamiento que les provoca relajación, por lo demás. En los niños un poquito más grandes tenemos este trastorno paroxístico, que es bastante importante, que es la apnea emotiva, espasmo del sollozo. Son episodios recurrentes con detección de la respiración, pérdida de conciencia, con intensa palidez, a veces cianosis, y postura normal. Hay un desencadenante, un llanto, un pequeño golpe, que le quiten algo al niño. Afectan a un porcentaje importante de la población infantil, hasta un 5%, y el pic es entre el 1 y los 2 años, aunque puede seguir apareciendo hasta casi los 4 años. Se le ve la coloración cianótica, ¿cierto? El niño adquiere la postura tónica y luego se incorpora. Y ustedes ven la mirada que se incorpora rápidamente. Lo que habíamos hablado, que la incorporación rápida no es propia de la epilepsia. Hay un fenómeno más lento de recuperación. Aquí rápidamente se recupera y hubo un desencadenante que fue el llanto. Sé que los que están en casa no me van a escuchar, pero les quiero mostrar este estereotipio de la marcha de la punta de pies, que es muy, muy común.
Y el aleteo. Pero ese niño está feliz, ¿cierto? Y bien consciente. La marcha en punta de pies no es sinónimo de tener autismo, por favor, ¿ya? Eso se los quiero decir porque pareciera que alguien anda en punta de pie 3 veces y al tiro tiene algo, ¿no? Sí, son niños a veces que tienen algunas conductas un poquito más obsesivas o cosas así, pero tener estereotipia no es sinónimo de tener un trastorno del desarrollo. Se asocia, no lo voy a negar, pero no es sinónimo. Y aquí tenemos entonces los fenómenos de autoestimulación que les comentaba. Entonces ustedes vieron que se aprietan las piernas, se balancea un poco y a veces los niños llegan a estar rubicundos, ¿no? Pero les vuelvo a decir, lo hacen cuando están aburridos, sentados, y si les cambian el foco atencional, lo dejan de hacer. Después de los niños más grandes aparecen los tics. El tic tiene una característica que genera un disconfort y el hacerlo relaja. En la estereotipia, que era ese niño que aleteaba y caminaba en puntapié, el hacerlo lo relaja. Esto que le quiero mostrar acá, que es estar en la luna, se llaman, bueno, tienen un nombre en inglés, pero en español tendríamos que decir que es como un estado de ensoñación. En términos coloquiales está pajareando, ¿no? Pero ¿por qué la gente de repente consulta? Porque la persona que ha ido, los niños, son personas hiperconcentradas de repente. Y quedan así, pero hay varias características diferentes a las ausencias, que es el diagnóstico diferencial importante. No hay estereotipias, no hay parpadeo, no hay movimiento de la boca, y si yo le hago, oye, ya, pues, ¿qué pasó? Reaccionan cuando hay un estímulo, ¿ya? Así que eso es importante porque eso se aclara con la anamnesia. Después tenemos, en los más grandecitos, los síncopes y las crisis psicógenas. Importante en el síncope es la palidez. Y lo otro importante es que los síntomas después de la crisis, en el síncope casi no existen. La persona se despierta y dice, ay, chuta, ¿qué me pasó? Me caí. En cambio, como les contaba en la crisis epiléptica, hay una lentitud en la respuesta. Y este video es va absolutamente con los tiempos. Ay, no sé. Ahí va. A ver, ¿por qué no carga? Lo vieron, supongo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Tremendo. Bueno, después de estar de pie no sé cuántas horas, era algo esperado. Acá, en cambio, tenemos un niño que está con una crisis generalizada. Aunque tenga clonías, es algo diferente, ¿no? Es menos abrupto, empieza en el inicio, no tiene esa caída, se podría confundir con una crisis atónica, pero es algo diferente, y la cianosis. Las crisis psicógenas o las pseudocrisis epilépticas, en la crisis hay movimientos asíncronos de las extremidades, son frecuentes, pausas, detenciones, volver a empezar la crisis, hay movimientos pelvianos, los ojos están cerrados, rara vez hay heridas y empeora con tratamiento o simplemente no sirven. Y después de la crisis generalmente se acompaña a llanto. Eso no es propio de las crisis genuinamente epilépticas. Y como les decía, la mordedura lateral de la lengua habla de que sí fue una crisis genuina. Tenemos acá también que considerar en el diagnóstico diferencial la mordedura de la lengua lateral en crisis, en la punta o sin mordedura en la pseudocrisis, y lo otro tiene que ver con la duración. Los ojos fuertemente cerrados apuntan a pseudocrisis, y lo otro que lo más relevante es cómo despierta. Cuando es un síncope despiertan al tiro. Cuando es una crisis epiléptica hay una lentitud en alcanzar el estado normal de conciencia, y en la pseudocrisis hay como un despertar así como, oh, estoy despertando.
cuando uno despierta en la mañana, ¿no? Que tampoco despierta tan brusco, pero tampoco tan lento como en 1 hora y media. Y ahora sí que el video sí parece pseudocrisis, ¿no? Ahora sí que estamos todos de acuerdo. También hay movimientos anormales que nos pueden confundir, y los quise nombrar, que son los movimientos como las distonías, que se pueden dar en pacientes con enfermedades primarias que le provoquen las distonías, pero también asociadas al uso de algunos fármacos, sobre todo neurolépticos. No sé cómo poner ese video. ¿Este? Ahí. Ahí. La distonía, hay una torsión, un movimiento, una postura rígida y con una torsión del cuerpo, pero no hay compromiso de conciencia. Entonces, cuando enfrentamos toda esta variabilidad de cosas, tenemos, lo más importante entonces va a ser describir el evento paroxístico, poderlo registrar. Y si hay dudas, por supuesto que el examen de elección que tenemos que hacer sin duda es un video electroencefalograma. Video porque estamos viendo lo que está sucediendo y lo correlacionamos con actividad eléctrica anormal. Si hay, obviamente, se complica un poco la semiología, vamos a probablemente hacer estudios más amplios en otros aspectos. En resumen, tenemos que el diagnóstico de epilepsia es primariamente clínico, que la mayoría de las epilepsias, las crisis son breves, ocurren espontáneamente. Existe gran cantidad de condiciones clínicas paroxísticas que pueden imitar a la epilepsia. El diagnóstico, y aunque no le guste sobre todo a los más jóvenes, es clínico. Los exámenes son de apoyo, pero el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico. Muchos fenómenos no epilépticos que son provocados tienen un desencadenante, y si hay un desencadenante nos orienta mucho más a un trastorno paroxístico no epiléptico. Si el electro es persistentemente normal, no hay concordancia con la clínica, y hay poca respuesta a los tratamientos, debemos volver a pensar que estamos frente a algo que no es epilepsia, o un trastorno, como le decía, paroxístico no epiléptico. Es importante la derivación oportuna a especialistas en el área para poder efectuar un diagnóstico acertado que eviten estudios de repente exagerados o tremendamente costosos y caros, y además tratamientos que no siempre están justificados y que no están libres de efectos colaterales. Para finalizar, les quiero mostrar un libro del pintor Pablo Flandes, que no es pariente mío, pero decíamos nosotros que éramos primos cuando nos preguntaban. Bueno, él ya no está con nosotros, pero fue un pintor bien conocido en nuestra zona, y bueno, y pintaba muy lindo, ¿no? Ese cuadro, él al final tuvo cáncer de colon, unas metástasis cerebrales, y lo curioso es que empezó a pintar con blanco. Él no usaba el blanco en sus pinturas, pintaba todo en bases más azules, y se fue blanqueando en la medida que su enfermedad fue